César Roa. Un gusto recibirlo, doctor. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor, vamos a hablar sobre el sistema esquelético, porque parte de lo que vamos a hablar de hoy tiene que ver con los huesos. Pero primero, para poderlo entender, vamos a saber qué es el sistema vertebral o la columna vertebral y cómo está compuesta. Entiendo. Primeramente, bueno, la columna vertebral es el eje óseo que constituye, pues, o que forma un canal por donde va la médula espinal que se desplaza en sentido cráneo-caudal y a medida de que esta va descendiendo, emergen a través de forámenes que generan, pues, las mismas formaciones óseas, las raíces que van a inervar, en el caso de la columna cervical, los miembros superiores y en el caso de los miembros inferiores, la columna lumbosacra. Entonces, columna vertebral como tal, Ujú. entendemos que es la formación ósea, ligamentaria y discogénica en el que está constituida la columna que brinda protección a la médula espinal. Claro, y vemos los discos, los famosos discos, cuando Intervertebrales. referimos algunos términos o incluso un paciente habla sobre algún tipo de dolencia que tenga. Sí, es muy común el dolor discogénico o la hernia de disco o la ciática como criollamente se conoce, que es un dolor que su origen es en el disco intervertebral, que es la almohadilla que amortigua el impacto entre un cuerpo vertebral y otro. Los cuerpos vertebrales es tejido óseo, pero los discos intervertebrales es tejido blando que más o menos amortigua el impacto entre una superficie y Hay otra. un tejido entonces entre los discos. Entre O, los cuerpos vertebrales sí, está el tejido que es el disco. El disco es el espacio que está muy entre los bien. cuerpos vertebrales y ese es el disco intervertebral. ¿Hay algo que lo lubrique? ¿Hay algo que lo Generalmente, mantenga? las sustancias que son proteoglicanos, que es el principal componente del disco intervertebral, le da su consistencia más o menos laxa y el 60-80% de su contenido hídrico pues también le permite esa laxitud y le permite esa amortiguación, ese efecto de amortiguación del impacto axial. Muy importante, nos dice sobre la conexión también con la parte cerebral y todo lo que La tiene que ver también con la parte baja de nuestro cuerpo, lumbosacra. los miembros inferiores. Efectivamente, la transición cráneo-cervical la constituyen pues las primeras vértebras cervicales, que es el atlas y el axis, que estructuralmente tienen algunas características particulares desde el punto de vista biomecánico y anatómico, y la transición pues de la columna lumbar baja lo hace la columna lumbosacra con su articulación con La el sacro. cervical, esta parte del cuello. Sí, la columna vertebral tiene básicamente tres segmentos, ¿no? El cervical lo constituyen 7 cuerpos vertebrales, el dorsal que lo constituyen 12 cuerpos vertebrales y el lumbosacro 5 cuerpos vertebrales lumbares y sacrococcígeos, pues. Cuando hablamos sobre la fractura vertebral, normalmente cuál es la que tiene mayor frecuencia, cuál es el peligro que supone y también los abordajes, la revisión para este paciente. Entiendo. En primer lugar, hay que entender que la columna es un eje biomecánico que permite la movilidad Claro. y a su vez brinda protección a la médula espinal, ¿no? La parrilla costal, en el caso de la columna dorsal, pues le brinda una estabilidad adicional a esa columna, por lo que esos segmentos son los menos probables en enfermarse, incluso en fracturarse, por la estabilidad que le brinda la parrilla costal. Es La así parrilla costal son entonces las las costillas, costillas. y su articulación con la columna dorsal. Eso le brinda una estabilidad que le otorga un poquito de protección. Claro, porque tenemos las costillas desde la espalda Exacto, con y su inserción en la columna vertebral y su inserción para anterior proteger en el los pulmones esternón. y el corazón, Perfecto. su Y la caja función torácica. principal, sí. Esa caja torácica le brinda estabilidad a esos segmentos y por lo tanto estos segmentos son menos proclives a fracturarse. Además, ¿qué tipo de lesión puede ocasionar una fractura? Sí, muy buena pregunta porque creo que aquí es donde quiero hacer énfasis. La distribución de las fracturas vertebrales, estadísticamente hablando, tiene un comportamiento bimodal. Es decir, o en la adolescencia temprana, primeros años de nuestra edad adulta, o en edades avanzadas. Es raro una fractura en pacientes menores de 50 años. ¿Por Ok. qué esta distribución tiene un sentido? En los pacientes jóvenes, pues generalmente la causa es muy común encontrar lesiones ocultas que pasan desapercibidas en evaluaciones iniciales posteriores a un trauma y que son lesiones muy delicadas. La columna cervical y la unión cráneo-cervical posterior a un trauma tiene que ser evaluada por un especialista, así los síntomas no sean importantes porque pueden haber muchas lesiones ocultas que movimientos incluso cotidianos pongan en riesgo la integridad de la médula espinal. Entonces, como la función de la médula espinal a este nivel es tan de vital importancia, la evaluación de cualquier síntoma postraumático en este segmento pues amerita la evaluación por el especialista para descartar Y es un posibles equipo condiciones graves. multidisciplinario. Sí, como muchas cosas en medicina y como la tendencia actual, esto no escapa de eso, ¿no? La evaluación multidisciplinaria, el tratamiento multidisciplinario, la opinión de otros expertos en la misma área incluso, yo no la desestimo. Nosotros discutimos generalmente los casos
un grupo de neurocirujanos que nos encargamos pues del tratamiento de Tiene que patología. hacerse un estudio de imagen, a juro. Sí, sí. Una Y placa, por ejemplo, inicialmente mínimo. la rayos X pues nos da muchísima información sobre la alineación, las características del cuerpo vertebral, entre otras. En la actualidad hay estudios mucho más profundos, más específicos. La tomografía Ujú. de columna vertebral nos da mucha información específica del hueso, pero desestima mucho las partes blandas, y la resonancia pues nos da esa evaluación de las partes blandas. Entonces, la rayos X, la tomografía y la resonancia magnética no es que una sustituya a otra, de hecho son complementarias, y en función de lo que el médico sospeche, pues va el estudio a solicitar. Pero para empezar en un trauma, la rayos X es elemental. Doctor César, lo quiero invitar a usted y a todas las personas que nos sintonizan y además el sistema esquelético que es fundamental para sostener nuestro cuerpo en general. Le preguntaba cuáles son las lesiones más frecuentes porque existen muchas dudas, mitos y realidades sobre lo que serían las operaciones de vértebras, columnas en general y los huesos. Muchas personas piensan, si me operan de la columna, puedo quedar inválido o inmóvil e incluso en estado vegetal. ¿Qué tan Claro. cierto pueden ser este tipo de creencias? Y además, ¿quiénes realmente son candidatos para una cirugía de este tipo? Claro, esta conversación la tengo con relativa frecuencia en la consulta porque creo que hay una opinión popular de que la consulta con el neurocirujano es para la planificación quirúrgica. Eso es completamente errado. El neurocirujano, pues sí, tiene el conocimiento para definir si un tratamiento es sensible a cirugía o no, pero la mayoría de las condiciones de columna e incluso cerebrales escapan del tratamiento quirúrgico para que su beneficio sea solo el tratamiento médico. Es decir, la mayoría de las condiciones pueden tener un tratamiento médico, y quien define el tratamiento médico, quien guía el tratamiento médico de alguna condición o el tratamiento quirúrgico, pues definitivamente es el neurocirujano, ¿no? No solo nos encargamos de resolución quirúrgica de las enfermedades del cerebro y la columna, no, nos encargamos de la resolución médica también de estas condiciones, ¿no? ¿Qué tan delicado es operar la columna? Depende de muchos factores. También comento con bastante frecuencia en mi consulta que generalmente la cirugía es para restar un problema, no vamos a sumar un problema. Entonces el estado inicial, el estado preoperatorio del paciente es elemental en este sentido. Si el paciente tiene reserva funcional, esfínteres conservados, fuerza muscular normal, difícilmente haya deterioro postoperatorio, ¿no? Nosotros vamos es a resolver un problema, el dolor, un problema de movilidad, un problema de estabilidad espinal, no a condicionar un problema. Entonces el estado previo a la cirugía Ujú. es elemental para responder esta pregunta. No es lo mismo operar a un paciente en buenas condiciones, sin déficit de ningún tipo, ni sensitivo, ni motor, ni esfinteriano, a operar a un paciente que ya venga con algún problema neurológico irreversible o que ya esté instaurado en el tiempo. ¿Toda Entonces, fractura vertebral es operable? no, 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 para nada. Hay que discutir al respecto es que si hay deterioro neurológico por la fractura, pues hay que resolverla. Doctora, que yo aprovecho para preguntar algo sobre la rectificación cervical. Claro. La rectificación cervical normalmente es atendida a través de rehabilitación y tratamientos no quirúrgicos, pero ¿existe una opción quirúrgica para la rectificación cervical? Mira, depende de la causa, insisto. Si es traumática, la gran mayoría de las veces la rectificación cervical se debe a inflamación o desarreglo muscular, aponeurótico, no óseo. Pero si perdió totalmente la La curvatura. curvatura, si no hay lesiones óseas asociadas ni ligamentarias, significa que el problema es muscular, por lo que la rehabilitación temprana, no el collarín rígido por 3 semanas, no, Ok. no, no. Lejos de eso, más bien, la rehabilitación temprana, el integro a las actividades cotidianas, actividad física guiada por el especialista, es el que se asocia a recuperaciones más rápidas. Lejos de lo que se creía antes, el reposo en cama, el collarín rígido por tiempos Ujú. prolongados, no. Cuando uno ¿Y si no se descarta, hizo la rehabilitación temprana? no siempre estás a tiempo para hacer la rehabilitación temprana. Y la rehabilitación, la actividad física y la integración a las actividades cotidianas creo que es lo que más se asocia a bienestar. Tenemos por acá una pregunta, sé que no tiene que ver con lo que sería la fractura vertebral, pero nos quieren que le hagamos esta pregunta, nos las han colocado varias veces, Ujú, nos las hace Antonio, dice, Dani, pregúntale sobre el manguito rotador, si claro, se cura solo con operación, ya que tuve una caída y en ese momento se me salió el hombro, gracias. entiendo. Inicialmente cuando empezamos la entrevista hablamos de la importancia de la evaluación multidisciplinaria. El manguito rotador, componente importante del movimiento del hombro, escapa de la materia del neurocirujano.
nosotros vemos en la consulta muchas patologías asociadas al manguito rotador y tenemos que tener el conocimiento básico para descartar o identificar si se trata su dolencia del manguito rotador o de la columna cervical. Pero cuando identificamos que el problema es el manguito rotador, nos apoyamos con los traumatólogos, que son los expertos en esta área. Claro, por eso le preguntaba también sobre el equipo multidisciplinario, porque tenemos a aquellos radiólogos que le van a ayudar con los rayos Exactamente, X, los exactamente, estudios especiales. Ahí vamos exactamente. a detenernos. ¿Cuándo se hacen estudios especiales para los pacientes? Entiendo. En los casos de trauma o de fractura Sí, vertebral, les decía lo siguiente. Inicialmente, en los primeros años de vida, si es traumático, pues del bloqueo neural. tiene sus indicaciones precisas con muy buenos resultados, pero todo el procedimiento médico, quirúrgico o no quirúrgico, incluso médico, va a tener efectividad si la elección del paciente destino es la correcta. Si elegiste bien el paciente, hay alternativas muy buenas, pero si lo elegiste mal, puedes hacer el procedimiento excelente que no va a tener buenos resultados. Entonces el secreto de esto es la elección correcta del paciente. Recomendaciones finales para cuidar nuestro sistema óseo, nuestra columna vertebral en general y además si tenemos alguna dolencia, ¿qué tenemos que hacer? Entiendo. El estilo de vida es fundamental para determinar cómo vamos a vivir en los años futuros. En este sentido, la alimentación balanceada, vegetales verdes, vegetales rojos, trigo, quinoa, por ejemplo, evitar el consumo de tabaco es un veneno, así como lo es el reposo prolongado en cama, hacer higiene postural, las actividades cotidianas tienen que tener una forma correcta de hacerse con alternación, con pausas activas, alternando entre posiciones cotidianas cada 30 o 40 minutos. Es decir, la forma en cómo vivamos el día a día y la cotidianidad va a influir fundamentalmente en nuestra salud en el futuro en la columna. Queremos agradecer que nos acompañara. ¿Cómo lo pueden contactar? Gracias a ustedes por la invitación. Estoy en Clínica Angios en Chuao y en Policlínica La Arboleda. Y a través de las redes sociales, César Roa, César con 2A, Piso, neurocirujano. Gracias Por por Instagram. acompañarnos una Gracias vez a ustedes más. por la invitación. El doctor César Roa nos estuvo hablando sobre la fractura vertebral, las